¿Sí me escucha? Sí, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la clase. Acuérdense que hoy terminamos con el contenido del segundo parcial, ¿sí? Y yo esperaría que aprovecharan el restante de tiempo que nos queda para hacer preguntas, chicos. Pues bueno, pues vamos a dar inicio. Acuérdense que lo último que vimos fue sobre campos vectoriales. Y además vimos cómo demostrar si este efectivamente era conservativo. Y si es conservativo, encontrar lo que es su campo, más bien su función potencial. Eso lo vimos en la última clase. Ahora, lo que vamos a introducir aquí, ¿sí?, es una nueva herramienta que se le llama el rotacional de un campo vectorial, ¿sí? En este caso, el rotacional se define, observen, ¿sí?, ya sea que las componentes de mi campo rotacional sean m por i más n por j más p por k, entonces el rotacional de esta función, ¿sí?, va a ser igual a parcial de p con respecto de y menos parcial de n con respecto de z, componente i, menos parcial de p con respecto de x menos parcial de m con respecto de z, componente j, más parcial de n con respecto de x menos parcial de m con respecto de y, componente k. Entonces, observen cómo ¿no? Aquí vemos que tenemos el operador nabla, que es el triangulito invertido, que está dado como las derivadas parciales. Primera componente, parcial con respecto de x, parcial con respecto de y y parcial con respecto de z. Así se define el operador nabla. Este es un operador, ¿sí? Que lo que ustedes ven aquí, este es el producto cruz con el campo vectorial. Entonces, una manera sencilla para poder recordarlo, ¿sí?, más fácilmente, es ordenarlos en una representación de determinante. Sabemos cómo se calculan los determinantes, entonces ya con este desarrollo, ¿sí?, podemos deducir rápidamente la fórmula del rotacional. Entonces, para ver cómo se aplica y cómo calcular el rotacional de un campo vectorial, aquí proponemos algo que está dado como yz componente i más xz componente j más xy componente k. Entonces observen, aquí es el rotacional del campo vectorial, ponemos el determinante, ¿sí? Primer renglón, saben que van i, j, k, que son las componentes. Segundo renglón, las componentes del nabla, ¿sí?, que son las derivadas parciales. Y tercer renglón, las componentes del campo vectorial. Entonces aplicamos la fórmula, sabemos que este es i, componente i, ¿verdad?, que multiplica a la parcial con respecto de y, de xy, menos parcial de z de xz. Y aquí está la expresión, chicos, ¿sí? Parcial con respecto de y de xy menos parcial con respecto de z de xz, componente i, menos la componente j, ¿verdad?, que multiplica a parcial con respecto de x de xy, menos parcial con respecto de z de yz. Ahí está. Más componente k, que multiplica parcial con respecto de x de xz, menos parcial con respecto de y de yz. Aquí está, que la componente k. Esto es igual a ¿qué? Observen que en la componente y, al derivar, ¿verdad?, con respecto de y, lo que nos va a quedar es una x, menos la derivada con respecto de z, de xz, pues me queda x. Entonces aquí x menos x, esta componente me da 0. Vemos la dj. La dj es parcial con respecto de x de xy, pues entonces nos va a quedar y, menos parcial con respecto de z de yz, nos va a quedar y. Entonces también esta nos va a dar 0, ¿sí?, la componente j. Más k, que es la parcial con respecto de x de xz, y esto nos queda z. Menos parcial con respecto de yz, nos queda z, ¿sí? Entonces aquí nos da 0 en todas las componentes, da la casualidad que el rotacional de este campo vectorial pues nos da 0, ¿sí? Se les dice que es un campo
y rotacional, o que efectivamente este campo, ¿verdad?, es un campo conservativo. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto al cálculo? ¿Sí se entendió? ¿Sí se entiende? Bueno, espero que Sí, sí. profe. ¿Sí? Por favor, decirme si no se entiende, ¿sí? Este ejercicio es una guía para hacer el problema 75, ¿sí?, que nos piden calcular el rotacional, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, ¿sí?, sobre el criterio para campos vectoriales conservativos, pero en el espacio. Vimos para el caso del plano, en donde mi campo vectorial únicamente tenía dos componentes. Ahora va a tener tres componentes: M componente I más N componente J más P componente K. Supongamos que tenemos un campo vectorial, ¿verdad?, pero ahora con tres componentes, en donde M y NP tienen primeras derivadas parciales continuas. Es decir, podemos calcular sus derivadas parciales sin ningún problema. En una esfera abierta, Q en el espacio. Bueno, en una esfera abierta se refiere a que el dominio ahora vive en R3. Mi campo vectorial ahora depende de X, Y, Z. Por eso es que lo mencionan como una esfera abierta, Q en el espacio, ¿sí? Entonces, F va a ser conservativo si y solo si el rotacional, ¿sí?, es igual a 0, pero aquí, ojo, es un 0 vector, que ya le estoy poniendo la flechita, ¿sí? El rotacional sea igual a 0, al vector 0. Entonces, si este es igual a 0, pues se cumple que la parcial de P con respecto de Y es igual a parcial de N con respecto de Z, y la parcial de M con respecto de Z es igual a parcial de P con respecto de X. Y así, parcial de N con respecto de X igual a parcial de M con respecto de Y, que fue lo que nos salió en el ejercicio anterior, ¿sí? Estas fueron iguales y por lo tanto el rotacional nos dio igual a 0. Entonces también esto se dice, ¿sí?, si esto nos da, ¿verdad?, que el rotacional sea igual al vector 0, se dice que F es irrotacional, ¿sí? En pocas palabras, que es conservativo. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de un campo, ¿verdad?, que si es conservativo. Ahora también hay que encontrar su función potencial para él. Es posible también encontrar su función potencial. Esta es una guía para resolver el problema 76, porque nos van a pedir que si es conservativo, entonces ahora calcular su función potencial. Entonces, este campo vectorial es igual a e a la x coseno de y más yz, componente i, más xz menos e a la x seno de y, componente j, más xy más z, componente k. Entonces, bueno, vamos a solucionarlo. Aquí m. Lo primero que tienen que hacer, chicos, lo que yo recomiendo es que identifiquen quién es m. M sería e a la x coseno de y más yz. N, ¿quién es n? Es igual a xz menos e a la x seno de y. Y P es igual a xy más z. Hay que identificar quién es, ¿sí? Porque de esta forma, pues, agarramos y calculamos las derivadas parciales, lo que nos está diciendo el criterio para campos vectoriales conservativos. Entonces calculamos la parcial de P con respecto de Y, dense cuenta que nos da X. Nos vamos con N y lo derivamos con respecto de Z y nos da X, ¿sí? Ese es el resultado. Ahora nos pasamos con M, que es la parcial de M con respecto de Z y nos va a dar Y. Vemos a P y lo derivamos con respecto de X y nos va a dar Y. Entonces también se cumple, es decir, estas igualdades se cumplen. Y nos vamos con la última parcial que nos falta, que es la parcial de N con respecto de X, ¿sí? Que en este caso nos da Z menos
e a la x seno de y, ese es el resultado. Pero nos vamos con m y lo derivamos con respecto de y nos damos cuenta que también nos da menos e a la x seno de y, ¿sí? Más z, ¿sí? Entonces, la parcial de n con respecto de x es igual a la parcial de m con respecto de y. Como son iguales, ¿sí? Entonces, concluimos que el campo vectorial es conservativo. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿No? ¿Ni una pregunta con respecto a ello, chicos? No, profesora. Bueno, entonces, observen que los cálculos no son complicados, ¿no? Es únicamente calcular lo que es su rotacional y efectivamente si nos da 0, ¿no? Pues concluimos que es conservativo. Ahora bien, aquí pongan mucha atención. Si el campo vectorial es conservativo, entonces decimos que existe una función potencial tal que, ¿sí? Tal que el campo vectorial sea igual al gradiente. Observen, acuérdense cuál es el gradiente de la función potencial. Acuérdense que el gradiente tiene como componentes, ¿no? Parcial de f con respecto de x, componente y, parcial de f con respecto de y, componente j, y parcial de f con respecto de z, componente k. Esas son las componentes del vector gradiente. Por un lado, sabemos que la parcial de f con respecto de x va a ser igual a m, a lo que le hemos llamado m. Parcial de f con respecto de y le hemos llamado n, ¿sí? Es x, z menos c a la x seno de y. Y parcial de f con respecto de z es igual a x, y más z, ¿sí? Es lo que le llamamos p. Bueno, aquí para que ustedes tengan una mejor guía, le puse ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3, ¿sí? Y entonces lo primero que hay que hacer, pues partiendo de la ecuación 1, que si yo derivé con respecto de f de x, entonces integro ahora la ecuación 1, ¿verdad? Con respecto a x, aquí está la integral, ¿no? Parcial de f con respecto de x va a ser diferencial de x. Coloco lo que es la parcial de f con respecto de x. Esta es e a la x coseno de y más yz, diferencial de x. Observen que a la hora de integrar con respecto de x, pues coseno de y yz pues son constantes, no les afecta. Entonces el resultado, integrando e a la x, pues me da e a la x coseno de y, más integro con respecto de x a y z, que son constantes, entonces me queda x, y z, más una constante, chicos, de integración, la constante de integración. Entonces aquí es muy importante porque luego me preguntan, ¿y cómo sacó la constante? No, simplemente pones una constante, ¿sí? Que en este caso va a depender de quién, de y de z. ¿Sí? Es una constante. Entonces, generalmente decimos que esta es una ecuación, ¿no? Es una función x, y, z, en donde su primer término sea la x coseno de y, más x, y, z, más la función, pero que va a depender tentativamente de y de z, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Sí se entiende? Bueno, yo espero que sí se entienda esa parte de la constante y no les cueste trabajo. Ahora, esta misma función se deriva, esto que se obtuvo en la integral, se deriva con respecto de y. Entonces, decimos, ¿no? Derivando la función con respecto a y, nos va a dar parcial de f con respecto de y igual a menos e a la x seno de y, más xz más parcial de g con respecto de y. Eso es lo que nos da la ecuación 4 que le hemos puesto, ecuación 4. Entonces, esta ecuación que hemos obtenido a partir de la función obtenida de la integral, la igualamos con la ecuación 2, porque sabemos que la ecuación 2 es la parcial de f con respecto de y, entonces igualándola, ¿sí? Por un lado la ecuación 2 que tiene xz menos c a la x con seno de y este va a ser igual a la parcial de f con respecto de y obtenida en la ecuación 4, que es menos e a la x seno de y más xz
más parcial de G con respecto de Y. Entonces, observen que los primeros términos pues sí son similares, ¿verdad? De la ecuación 2 y la ecuación 4. Pero lo que nos va a quedar es que 0 igual parcial de G con respecto de Y. Con esto, que ya estamos viendo que la parcial de G con respecto de Y es igual a 0, concluimos que G es función únicamente de Z. No depende de Y por eso es que nos dio 0. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, podemos decir que la función que estamos buscando, la función potencial, ¿sí? Que depende de x, y, z, va a ser igual e a la x coseno de y más x, y, z, ¿sí? Más g de z. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí se entiende, chicos? Aquí lo importante es entender que una vez que ya lo igualamos con la segunda ecuación, que es para ver cómo depende de y, eso que les debe de quedar claro, ¿sí? Ya se descarta que la función, la constante que propusimos en la integral, ¿sí? En la integral, ya no depende de y, ya vimos que es cero. Si nos hubiera faltado aquí un factor o tuviéramos un factor, qué sé yo, una función que depende de y, pues ya decimos cómo va, la tendríamos que integrar. Pero en este caso, pues nos dice que únicamente esta constante que propusimos depende de z. Bueno, ya teniendo esta función así, ahora nos falta derivarla con respecto de z, eso es lo que nos falta. Entonces, derivándola, ¿qué es lo que nos va a quedar? Parcial de f con respecto de z va a ser igual a xy más parcial de g con respecto de z. Eso es lo que nos da y le ponemos ecuación 5. Ahora, esta ecuación 5 la igualamos con la ecuación 3. Ponemos nuestra derivada parcial con respecto de z que hemos obtenido de esta función potencial y la igualamos con la ecuación 3. La ecuación 3 tenía xy más z. Bueno, pues observen que el primer término pues es similar, pues se elimina. Y lo único que nos queda es que la parcial de g con respecto de z es igual a z. Como está derivado, ¿verdad? Acá observen si nos salió que efectivamente esta función, ¿verdad? A la hora de derivarla con respecto a z, nos queda algo que también depende de z, que es z. Entonces, la integramos, integrándola, ¿sí? Ya que esta es la derivada, la integramos, y me va a dar un medio de z cuadrada más una constante. Entonces, esto, chicos, esto es la función g de z, ¿sí? Finalmente, la sustituimos en la función potencial y que nos va a dar e a la x coseno de y más x y z, ¿sí? Más z cuadrada sobre 2 más una constante. Siempre le dejamos la constante, que no sabemos cuánto vale, ¿sí? Pero es en general una constante. Entonces, el resultado final es este de mi problema. Ya logramos encontrar lo que se le llama una función potencial, ¿sí? Para el campo vectorial, ¿de acuerdo? Que depende de x, y z. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Sí se entendió este desarrollo? ¿Sí se entendió, chicos? Sí, profesora. Bueno, vean, aquí lo más importante es que vean los pasos. Por favor, procuren hacerlos igual que aquí, que lo tengo acá en las notas, ¿no? Procuren hacerlo. Es para hacer el ejercicio 76. Como dice, me pueden decir, bueno, ahorita no tenemos dudas, entendemos el procedimiento, espero que sí, por favor. Esta constante, pues se propone,
primero que depende de YZ, después cuando derivamos nos damos cuenta que pues es 0, entonces no depende de Y, ¿sí? Únicamente de Z, entonces así vamos igualando, ¿sí? Para encontrar lo que finalmente se le llama función potencial para F de X, Y, Z. Entonces, bueno, dado esto, vamos a pasar a lo último que nos falta, que es la divergencia de un campo vectorial. Y bueno, la divergencia de campo vectorial dado como MI más NJ más PK se define como, ¿sí? D, así se denota D de F, campo vectorial X, Y, Z, igual parcial de M con respecto de X más parcial de N con respecto de Y más parcial de P con respecto de Z. Observen, ¿no? Y lo voy a poner con rojo, que esto es un escalar. Esto es un escalar, no es un vector, es un escalar, ¿sí? También lo podemos definir así, lo podemos representar de esta manera más corta. Nabla, producto punto, que quede claro, es un producto punto. El campo vectorial que depende de X, Y, Z. Y aquí podemos ponerlo, ¿verdad? El vector del operador, que como les dije, es un vector, pero cuyas componentes son las derivadas parciales. Producto punto con el campo vectorial que es MNP, con sus respectivas componentes. Entonces hacemos el producto punto. Acuérdense que el producto punto es la primera componente con la primera componente, así es, y es un escalar el producto punto, ¿sí? Eso recordarlo. Entonces nos queda que parcial de m con respecto de x más parcial de n con respecto de y más parcial de p con respecto de z. Esto es el rotacional, perdón, la divergencia. La divergencia es un escalar, recordarlo, por favor, ¿no? Entonces aquí lo único que me resta es ilustrar un ejercicio que nos guíe para hacer el problema 77 y 78. Entonces, aquí estamos dando el campo vectorial sea F, que es igual a XYZ igual a XY, componente Y, más 2Y cuadrada Z, componente J, más XZ, componente K. Entonces nos piden encontrar la divergencia y bueno, esta, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo la hacemos? Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo es que identifiquemos quién es M. M en este caso pues es XY, N es igual a 2Y cuadrada, Z, ¿sí? Y P es igual a XZ. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, vamos a poner de divergencia del campo vectorial, pues es igual, observen, parcial, con respecto de X, ¿de quién? De M, pero ponemos XY, más parcial con respecto de Y, de N, que en este caso es 2Y cuadrada Z, más parcial con respecto de Z, de XZ. Entonces, esto va a ser igual al primer término parcial con respecto de X, que me queda Y, más parcial con respecto de Y de 2Y cuadrada Z. Observen que es con respecto de Y, entonces me queda más 4Y, Z, más la parcial con respecto de Z de XZ, pero esto nos da X. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. ¿No? No, profe. Entonces, si ustedes observan, con esto ya terminamos el segundo parcial, ¿no? Con esto definitivamente, pues los ejercicios llegan hasta el problema 78, ¿sí? Observen, no son complicados, no son difíciles, aquí nada más es para ponerse a la prueba, ¿verdad? Y si hay algo que no les queda claro, pues preguntarme, chicos, no se queden callados, porque ya para el siguiente parcial, perdón, ya vamos a empezar con la parte de integración. Pues aquí tienen bastante material. Yo lo que les pido es que lo repasen, ¿sí? Lo estudien y por favor aprovechen estos días que tenemos. Acuérdense que el 25 pues hacemos examen. Y yo preguntaría, ¿qué es lo que quieren ver, chicos? ¿Qué es lo que les gustaría estar discutiendo en clase? ¿Más problemas? Pero como qué problemas propones. A ver, compañero.
¿Están de acuerdo que ustedes me pueden decir en dónde los puedo ayudar? ¿Cómo ven? ¿A qué participación te refieres? A ver si me pone la compañera. ¿Fue la última que dejé en clase? ¿Se acuerdan cuál fue la última? Era lo de los campos de fuerza. Ah, ok, los campos de fuerza, sí es cierto. Ajá, ahorita voy a ver cuáles son. Nos vamos con las notas. Sí es cierto que les dejé, no les dejé otra participación, ¿verdad? A ver. Ah, sí es cierto. Aquí están. Dibujar los siguientes campos vectoriales. Entonces, ¿cómo hacerlos? No sé en dónde, en qué parte se pudo haber atorado la compañera. Nada más déjenme ver qué campos son para tenerlos a la mano. Y como les había sugerido, era tabular, hacer la tabulación porque si no en ella no sabemos cómo partir. Igual a la hora de graficar, ¿sí? Es donde se me atoraron. Entonces vamos a ponerle aquí solución de la participación. Y vamos a ponerla, primero teníamos la función, déjenme ver, vamos a poner el inciso A, era f de x, y, que era x componente y más y componente j. Entonces, en esta parte, como siempre les había comentado, siempre hay que tabular. Entonces, tabulando, puedo poner aquí lo que es x, y. Y en esta parte puedo poner lo que es el campo vectorial, ¿verdad? Entonces, sugerencia, siempre les había dicho que pues 1,0, que son los valores más sencillos, entonces pues me da i. Si yo tengo 0,1, pues me da j, ¿y así? Y después, por ejemplo, menos 1,0, pues me da menos i. Y si doy menos, 0, perdón, coma menos 1, pues me da menos j. Entonces, ya teniendo esto, que era muy diferente a lo que teníamos en clase, podemos colocar aquí el campo vectorial. Y entonces, poner aquí la primera propuesta que les había comentado. Primero me voy con 1,0. ¿Dónde se encuentra 1,0? ¿Sí? Por favor, aquí es X, este es Y. Aquí está el puntito, voy a ponerlo así, 1,0. Para que vea la compañera, espero que esté viendo. Y entonces dice, el resultado es sí. Ah, bueno, pues entonces me queda el campo así. Observen que me queda aquí a partir de 1,0. Voy a poner un vector que nada más abarca una escala. Acuérdense que nuestra reglita está dividido así, por estas unidades del cuadrito. Y como es y, pues mide eso, una y, ¿de acuerdo? Ahora, me voy con la siguiente, que era 0,1, y 0,1 donde me ubico en el eje vertical. Y me dice que es J. Bueno, pues entonces, como es J positivo, así me queda. Y así me voy con todos. Menos 1,0, 0, menos 1, y así queda. ¿Así les salió, chicos? A mí sí, profe. Perfecto. Sí, maestra. ¿Y qué dice la compañera? Que no sé, creo que no sirve su micrófono. ¿Qué me dice? ¿Sí le entendió? ¿Le quedó claro?
Espero que sí me esté escuchando. Entonces me dice que en el segundo tiene duda. Pues sí, vamos a hacerlo para que lo veas. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Déjenme copiar la función. Ah, caray. Ahí, aquí está. Entonces, voy a ponerlo. En este caso, la función era f de x, y me decía que era igual 2x, componente y, más x, componente j. Estaba curiosa porque tiene x en ambos lados. Entonces, pues vamos a ponerlo, que está curiosa esta. Vamos a hacer la tabla. Espero que les haya salido. Y bueno, nada más para terminar, este campo que tenemos acá seguro nos iba a salir así. Ya no puse las diagonales, pero también se podían poner las diagonales. Y va a salir así. Es un campo vectorial que sale de esta forma. También es muy curioso, pero en esta, chicos, es un ejercicio muy bonito para hacerlo con el programa MATLAB. ¿Han utilizado MATLAB ustedes? No, Sería muy No, bueno que lo usara. Ahorita ya no me dio tiempo, pero estaba yo tratando de hacer un problemario para empaparlos con lo que es el programa MATLAB. Pero no, con ustedes ya no me dio tiempo, igual en los siguientes semestres, que es lo que se ocupa. Y es muy útil, el programa es muy útil. Luego nos deciden utilizar otro programa, pero para cuestiones de aplicación, estadística, qué sé yo, luego se utiliza. Entonces, es uno de los proyectos que tenemos en usar MATLAB para hacer este tipo de gráficas. Y de hecho, esta gráfica de campo vectorial se puede hacer con ayuda de este programa. Voy a poner acá esta parte 2x, me dice 2xy, más xj. Aquí hay que respetar lo que son las componentes, nada más, para no caer en duda. Entonces, vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, la primera componente, la más sencilla, 1,0. ¿Qué me está diciendo? Que en este caso me va a quedar 2i más, no se me hace 0. En este caso me queda más j. Entonces vamos a hacer la gráfica, ¿sí?, de la primera componente. Y entonces, lo que me va a salir, primero, vamos a ubicar el vector 1,0, es aquí. Este vector se encuentra acá, acuérdense, este es x y este es y. Ahora, te dice que es 2i, ¿qué tienes que hacer? 1 y 2 lo cuento, ¿de acuerdo? En principio yo pensaría, y no puedo quedarme con una flechita así, ¿de acuerdo? Lo voy a poner, ¿saben con qué? Con un color distinto, con azul, ¿de acuerdo? Así, con azul. Y después me dice que es J, un J. ¿Cuál es el resultado de este campo vectorial? Es la resultante. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Alguien le salió así? sí, profa. Es la resultante. Entonces yo espero que la compañera ahorita le vaya quedando claro. Luego puse el azul porque es como una guía. Y ahora bien, cuando yo tengo, por ejemplo, el 0,1, naturalmente que aquí no tengo J, entonces es cero vector, ¿sí? Este es cero vector. Entonces me ubico también en 1,0 y aquí tengo mi punto, aquí nada más me quedo. No tengo nada, ¿sí? No puedo poner es J, es sí, no, simplemente es mi puntito, me dice que es cero. Ahora, me voy con menos 1,0, ¿no? ¿Y qué pasa? Que también de igual forma me ubico en mi punto, menos 1,0, y qué sucede con azul, lo voy a poner, me dice que es, perdón, me faltó el resultado, me dice que es menos 2i, pero me da menos j también. Entonces acá curioso porque dice menos 2i va para allá, ¿no? Y menos j pues va para acá, en sentido contrario, ¿verdad? Y entonces la resultante, ¿cómo te va a quedar? Va a quedar de esta manera. Ese es mi campo vectorial.
De hecho, me salió un poquito chiquito, vamos a hacerlo así. Sí, está con que no me quiere salir. Así, ¿de acuerdo? Ahora sí quedó claro. Ahora sí, sí se entendió, compañera. Espero que les haya salido así el campo vectorial, ¿sí? Si yo me voy con 0, menos 1, de igual forma, el puntito lo voy a tener acá, pero pues va a ser 0, prácticamente no voy a tener valores en J. Sin embargo, si yo le doy este, en Y, por ejemplo, en la parte de X, ahí sí voy a tener valores 2,0, por ejemplo, ¿sí? En 2,0, y vamos a cambiar un poquito. Déjenme ver acá, por ejemplo, cuando yo le pongo 1,1, ¿no? Para que no quede duda, 1,1. Observen dónde me estoy ubicando, ¿verdad? Entonces aquí el vector rápidamente, pues me queda 2y positivo, más j. Ese es el resultado, ¿sí? Más j. Yo sé que la componente en y no me va a alterar el resultado de mi campo vectorial, ¿sí? De igual forma, observen que es el mismo de acá, y lo voy a poner con rojo, el resultado me refiero. Sin embargo, la posición de mi vector va a ser diferente porque me ubico en 1,1. Entonces, en 1,1 me voy a ubicar acá, chicos. Observen en la gráfica. Entonces, de igual forma, acá en la cabecita cuento 2 unidades, ¿no? Que es el vector azul, y después una en J hacia arriba. ¿Y qué sucede? Que el campo vectorial me dice que va saliendo hacia acá. ¿De acuerdo? Y si lo hago en sentido contrario, pues va a ser hacia acá. Déjenme ver, aquí está. Ujú, exactamente. Así va a ser. ¿Sí le salió eso? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces espero que a la compañera le haya quedado más claro, ¿verdad? Si pongo 2,0, ¿qué sucede? Aquí ya el vector, ¿verdad? Campo vectorial sale diferente. Vamos a poner el resultado de esta última, que en este caso es, si es 2, voy a tener un 4, 2 por 2, 4 y aquí ya va aumentando de tamaño más, me va a quedar 2J. Entonces me ubico primero. Acuérdense que me ubico primero en 2,0. En 2,0 es acá, es este puntito que ven acá. 1, 2, lo cuento. Y ahí cuento 4. ¿Qué sucede con 4, verdad? 1, 2, 3 y 4. En este caso el vector crece hasta acá, chicos. ¿Sí? Dice 2J. Ah, bueno, 2J. 1 y 2, por acá está. Ahora, ¿cuál es la resultante? Pues la resultante aumenta de tamaño. La resultante quedaría como así. ¿De acuerdo? Está curioso este campo vectorial, ¿verdad? Y pregunto a la compañera, ¿ahora sí le quedó más claro? Bueno, entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta que quisieran revisar, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿No tienen alguna duda, alguna pregunta?
Si no es así, chicos, yo los dejo. Lo que sí recomiendo es que por favor vayan pensando como qué problemas, propongan qué problemas podemos resolver aquí en clase, dudas. Como les había comentado, podemos dar una asesoría de las deficiencias de los temas que no entienden, no les queda claro, como derivada, integración. Ustedes díganme, como siempre se los he dicho, si se me quedan callados no podré ayudarlos. Pero si ustedes expresan aquí sus dudas, ¿sí? Pues sí, veré la forma de cómo asesorarlos, de cómo guiarlos para resolver los problemas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, pues escojan sus problemas, por favor, los ejercicios que quieran discutir en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, pues no me queda más que decirles que cuídense mucho y nos vemos el siguiente miércoles. Así miércoles, profe. Hasta el miércoles, bye.